Buenas tardes, mi nombre es María Quintero, psicóloga con 18 años de experiencia, egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz con una especialización en psicología clínica, otra especialización en gerencia del comportamiento organizacional y especialista o enfocada en el manejo de pacientes individuales, procesos de pareja o de familia a nivel clínico. El día de hoy el tema que venimos a abordar es las emociones, la manera en que los niños, nuestros niños, procesan las emociones, entienden las emociones y de qué forma los adultos responsables debemos gestionarla de una forma más efectiva. Para este momento, lo primero es entender qué es una emoción y qué se deriva de las emociones. Eventualmente tenemos la confusión en que todo lo que sentimos son emociones y la realidad es que no hay unas emociones principales y de ahí se desprenden sentimientos, también llamados sensaciones o emociones secundarias. La forma de diferenciarlos es entender que una emoción principal es una respuesta automática intensa a estímulos. Es decir, tenemos un estímulo y surge una emoción primaria muy intensa que por lo general es de corta duración. Dentro de las emociones principales o las emociones primarias tenemos tristeza, felicidad, sorpresa, miedo e ira. Hay una sexta que se puede entender como asco o disgusto dependiendo el castellano que se maneje, porque la traducción eventualmente varía entre un país u otro. En Colombia la entendemos como disgusto, pero básicamente es un sinónimo de asco. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos un estímulo muy claro del ambiente, este nos dispara una emoción como las que acabo de nombrar, muy intensa, se vive muy intensa en un primer momento, pero su duración es corta. Lo que trasciende a lo largo del tiempo o lo que perdura a lo largo del tiempo ya son lo que conocemos como sentimientos o también llamamos como sensaciones. Es decir, las emociones como tal son reacciones biológicas y fisiológicas inmediatas a este estímulo que las detona, intensas de corta duración. Y son respuestas automáticas e involuntarias. Es decir, nosotros no nos programamos para sentirnos o felices o sentir estado de ira o sentirnos con miedo o tener sorpresa. Se detonan de forma espontánea o automática en el ser humano. Los sentimientos son la evaluación consciente de las emociones. Pueden ser más duraderos, lo que les digo, más duraderos que la emoción natural, y son el resultado de la reflexión y el proceso que hacemos de la emoción primaria. Además, porque también está guiado por experiencias o aprendizajes previos que tenemos. Entonces, para terminar de entender cómo funciona, también es importante entender cómo el ser humano las gestiona y cuáles son los canales de respuesta que tenemos. En los canales de respuesta encontramos tres. El canal cognitivo, que es a nivel pensamiento, el canal emocional, que es a nivel emoción, y el canal comportamental, que es la manera en que actuamos o nos comportamos o nuestro cuerpo físico reacciona a la emoción o el sentimiento que tengamos. Entonces, ¿qué es importante también entender y dejar muy en claro? No hay emociones, es decir, una emoción no es ni buena ni mala. Hay unas que son positivas y otras que son negativas. De hecho, la mayoría de las que experimentamos son negativas y tenemos una positiva que es la emoción de felicidad. Sorpresa es una emoción neutra porque depende mucho del estímulo que nos encontramos. Si el estímulo es agradable, la experimentamos de manera positiva. Si la sorpresa se genera por un estímulo desagradable, pues la experimentamos como negativa. Por eso la llamamos emoción neutra. Pero miedo, ira, asco y tristeza son emociones negativas, pero no quiere decir que sean malas. Todos los seres humanos necesitamos experimentar este tipo de emociones porque hacen parte de
nuestro nivel de adaptación y son necesarias para generar además un aprendizaje frente a la vida, que es muy importante en este punto, que jamás podemos decirle a un niño: no sientas eso, o eso no es importante, o no le pongas cuidado a lo que estás sintiendo, continúa, no te sientas así. ¿Por qué? Porque le estamos enviando el mensaje que eso que él está sintiendo es malo y que no debería sentirlo. Lo que va a hacer que de ahí en adelante recorra esa emoción con el rótulo de emoción mala, no la siento y la suprima. Más adelante dentro de la charla van a entender por qué cada emoción es necesaria y se debe transitar dentro de la calma y la tranquilidad. Ahora, para que un niño la transite de esta manera, necesita la guía del adulto responsable que está a cargo. Por eso esta charla tiene como principal título ser el foco, ser el faro para la navegación emocional. Entonces, vamos a arrancar con un poquito de ejemplos para que me entiendan el contexto que les quiero dar antes de arrancar a entender cómo validarlas y herramientas para gestionarlas de una mejor forma. Vamos a arrancar con la emoción de felicidad. Esa es la emoción primaria. De esta emoción surgen un montón de sentimientos distintos. Hay varios ejemplos. Uno se puede sentir dentro de la felicidad optimista, esperanzador, receptivo. La felicidad es momentánea. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Un chiquito mete un gol. Eso lo llena de felicidad. ¿Qué se desprende después de ese momento principal de felicidad del gol? Unos sentimientos que sí le perduran a lo largo del día, incluso a lo largo de la semana. La felicidad es espontánea y corta. La siente cuando lo hace, pero le queda la sensación de orgullo, de valentía, de sentirse importante, y esto perdura mucho más tiempo. ¿Cuál es la función adaptativa de la felicidad? La alegría o la felicidad nos da un sentimiento de afiliación y también nos impulsa hacia vincularnos a personas o cosas que nos hacen sentir bien. Deseamos compartir y repetir más veces la experiencia que nos genera bienestar. Es decir, este chiquito que metió el gol va a querer seguir metiendo más y más goles para volver a experimentar esa emoción de felicidad. Su principal función adaptativa es motivación. Nos motiva a volver a incurrir en la acción que nos lleva a esa emoción. Después nos encontramos con el miedo. ¿Cuáles son algunos sentimientos que puede desencadenar el miedo? Entonces, sentirnos inseguros, asustados, espantados, aterrados. Este se da ante situaciones de carácter amenazante. Cuando tenemos miedo o percibimos una amenaza, que puede ser real o imaginaria, nos motiva también a un estado de autoprotección. Entonces, si vamos por una calle que está solita y vemos venir a dos personas que se ven amenazantes, nos vamos a sentir con miedo y ese miedo va a motivar también una conducta de huida o escape o autoprotección. Entonces, nos metemos en un local comercial donde haya más gente, o salimos corriendo, o tenemos un disparo emocional también de gritos para protegernos de esa emoción. Pero tiene una función adaptativa y efectivamente es la de autoprotección. Tenemos también la tristeza. De la tristeza surgen otros sentimientos como sentirnos ansiosos, aburridos, deprimidos, solitarios. Esta emoción aparece ante la percepción de pérdida de cualquier tipo: muertes, separaciones, pérdidas de trabajo, pérdidas de nuestra residencia habitual, cualquier pérdida que implique un duelo. En el caso de los niños, a un niño el papá le regaló un esfero súper bonito que ha cuidado durante todo el año porque es su esfero favorito, y el esfero se le perdió. Para él eso implica un duelo. Y ese duelo lo vive con tristeza. Y esa tristeza va a desencadenar otro tipo de emociones o sentimientos.
¿Qué desencadena o qué función adaptativa tiene la tristeza? La de reintegración, movernos a pedir ayuda, buscar la manera de salir de ese momento doloroso, enfocarnos a la manera de ver cómo resarcimos o solucionamos el dolor que en ese momento estamos sintiendo. Entonces su función adaptativa es reintegración. Después nos encontramos con la ira, de la que se desprenden sentimientos como agresividad, frustración, sentirnos irritados. Un ejemplo, en el caso de los niños, podría ser que están jugando en el patio. Un niño lleva un balón, es también su balón favorito, por decirlo de alguna manera, y llega otro niño y se le cruza y patea el balón muy, muy, muy lejos, y eso hace que el niño tenga un momento de ira porque por accidente el balón se fue a un sitio donde no le es fácil recuperarlo. Tiene un momento donde va a detonar agresividad, pero también es adaptativa, es una emoción que se dispara muy, muy rápido, y la función realmente adaptativa también es la de autoprotección. Encontramos después la parte de sorpresa. Como les decía antes, es una emoción neutra, porque puede ser positiva o negativa dependiendo del estímulo que la detone. Funciona ante un estímulo inesperado, algo que llega momentáneamente de sorpresa. Genera desconcierto y también genera sobresalto, pero después de que evaluamos el estímulo ya sabemos si es positivo o es negativo. Esta emoción de sorpresa tiene una particularidad, y es que es muy cortita, es muy, muy cortita. Entonces con la ira tenemos claro que se detona de forma inesperada muy rápido. Con la sorpresa sabemos que está ante un estímulo y su duración es pequeñita. Los sentimientos que vienen después obviamente dependen del estímulo, si es positivo o negativo, pero se puede presentar confusión, asombro, sentirse fusivo. Entonces, digamos que esto es lo que va asociado a sorpresa, y su función adaptativa también es de autoprotección. Independientemente si es positiva o negativa, realmente es lo que nos genera a nivel adaptativo. Por último está el disgusto, llamado en algunos países, o el asco en otros, pero básicamente son sinónimos. Se siente ante algo obviamente que no se desea, y pues digamos que comportamentalmente tiene más respuesta, entonces hacemos caras o tenemos arcadas frente al estímulo. También es considerada una emoción negativa, y básicamente lo que nos lleva es como al rechazo de lo que estemos viviendo. Esa es la parte como global del entendimiento de porque todas deben ser experimentadas, porque ninguna debe ser invalidada, porque a todas les debemos dar la importancia que merecen, y porque como seres humanos tenemos que afrontarlas y vivirlas. Que es importante entender, en la medida en que asumamos cada emoción dentro de un espacio de calma y tranquilidad dentro de lo que cabe, la vamos a poder desarrollar con más paciencia y reconociéndola de mejor forma. ¿Qué pasa con nuestros chiquitos? A los niños, como adultos, eventualmente los invalidamos. Partimos de un principio. O el niño está emocionado o está haciendo una pataleta, pero no nos detenemos a pensar realmente qué es lo que está pasando en su interior, y tampoco lo guiamos para entender lo que siente. Acá entramos en algo bien fundamental, y es empezar a entender que para ser faro y guía de la navegación emocional de nuestros hijos,
tenemos que tratarlos con empatía y asertividad. ¿De qué manera? Permitiéndoles expresar lo que pasa y guiándolos a entender qué están sintiendo. Los niños antes de los 13 o 14 años son incapaces de reconocer realmente lo que sienten y la labor de padres y maestros es fundamental para esa guía. ¿Cómo se desarrolla este momento? Con escucha activa. ¿A qué me refiero con escucha activa? Si queremos entender qué está sintiendo un niño para poderlo guiar en ese desarrollo emocional, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar. ¿Cómo? Concentrándonos con atención plena frente al niño. ¿Qué pasa? Si un niño entra en un momento de una emoción negativa, en donde su comportamiento físico se detona, empieza a gritar, o se tira al piso, o se golpea, o empieza a llorar compulsivamente, es lo que catalogamos como pataleta. Y lo dejamos a nivel de pataleta, pero realmente no es una pataleta. Ahí tenemos que sentarnos y empezar a escuchar atentamente al niño para entender lo que siente. ¿Qué principio se utiliza? La empatía. Por un segundo me voy a poner en los zapatos de lo que está pasando este niño frente a esa situación que lo está desencadenando. Que es importante entender que también puede ser o positivo o negativo. Vuelvo al ejemplo del gol. Ok, el gol le dio felicidad, es lo que llamamos, ok, está emocionado por un gol y ya, bravo, bravo, felicitaciones, metiste el gol, pero no, es importante detenernos un segundo. Nuestra postura corporal es determinante en el momento de conectar emocionalmente con nuestros chiquitos. Entonces, bajar al nivel de él, tener contacto visual y empezar a preguntarle, ok, ¿qué estás sintiendo? No, es que estoy muy emocionado, me siento súper feliz, metí el gol. Ok, te estás poniendo eufórico, lo que estás experimentando se llama felicidad y eso te va a llevar a la euforia y te vas a sentir orgulloso. Eso es absolutamente maravilloso, pero que es importante empezar a nombrar, este parafraseo es vital, para que el niño también empiece a identificar que cuando hace algo positivo y tiene este tipo de reacciones, están asociadas a emoción de felicidad y sentimiento de orgullo, aprobación, valentía y bueno, todo lo que se desencadena. En el caso opuesto ocurre lo mismo. Cuando nuestros chiquitos tienen estos momentos en donde no controlan las emociones negativas y empiezan con un repertorio conductual muy fuerte y lo llamamos pataleta, es igual. Un contacto visual directo y empezar a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? En tu situación yo me sentiría de tal forma. Por ejemplo, un niño tiene, y esto se los cuento porque me pasó con mi hijo, yo tengo 2 hijos, un hijo de 14, otro hijo de 11, me pasó con mi hijo de 11 años, le había comprado ropa nueva, una camiseta blanca que él quería y amaba profundamente, los invito a almorzar y en el almuerzo se le mancha un poquito la camiseta nueva con salsa roja de pizza, él se descompone muchísimo. Yo ahí tenía 2 opciones. Una, regañarle, decirle, ya no es importante, déjalo así, luego la lavamos, ya no importa, sigue comiendo, en fin. O 2, ponerme en sus zapatos. Ahí generamos empatía. ¿Cómo? Ok, entiendo cómo te puedes estar sintiendo. Yo me pondría de la misma forma si se me manchara la camisa. Y la emoción que yo sentiría sería de ira, y probablemente eso me desencadenaría un sentimiento de frustración. Lo entiendo, lo comparto, dime cómo te puedo ayudar y de qué manera podemos hacer que te sientas mejor. Ahí es donde somos faro. Mi hijo no sabía qué estaba sintiendo y a través de mi conducta verbal lo estoy guiando a que entienda que la emoción que siente es ira. Al igual que cuando mete el gol, la emoción que sientes es felicidad. A eso vamos con ser faro en la navegación emocional de nuestros hijos.
Si nosotros como padres o maestros les enseñamos qué están sintiendo y les servimos de modelo emocional, para ellos va a ser mucho más sencillo comunicarlo abiertamente en futuras oportunidades donde ocurran eventos que los lleven a sentir lo mismo. Recuerden que no importa que detone la emoción o que evento externo detone la emoción o qué variables de contexto tengamos para que la emoción se detone. Ira, felicidad, tristeza, miedo, sorpresa o asco se van a sentir de la misma forma, y ahí empezamos a generar referentes para que la siguiente vez ya tengan la capacidad de decir, ok, esto sentí cuando me pasó lo de la camiseta. Mi mamá me dijo que era ira, entonces lo que estoy sintiendo es ira. Y va a tener más capacidad de comunicarme, mamá, tengo ira. Y eso me va a permitir a mí tener herramientas también para contenerlo. ¿Qué otra cosa es importante en la escucha activa? Precisamente entender que no son solamente palabras que está diciendo el niño, sino el mensaje que hay detrás de sus palabras. Acá hay una diferenciación. Las niñas tienen muchísima facilidad de expresión. Los niños tienen más dificultad para expresar sus emociones. Entonces, a los niños tenemos que servirles muchísimo más de guía y acompañamiento y ser un faro que brille más para que el niño varón lo logre transitar. Las mujeres en general reconocen y expresan más fácilmente sus emociones. Entonces, es muy importante no solamente estar ahí y ver su boquita y sus palabras, sino comprender realmente qué nos quiere decir el niño. Esto, repito, con atención plena. O sea, en ese momento no podemos tener celular en la mano, no podemos decirle como, ay, mi amor, espérate, yo voy atiendo la llamada de la reunión y ya vengo y te sigo poniendo atención. No, es un momento que realmente requiere nuestra concentración absoluta en el niño que en ese momento la está experimentando. De esta manera le estamos validando lo que siente. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de nuestros hijos o de nuestros alumnos o de los niños que estén a nuestra cargo y les decimos, te entiendo y estoy escuchando atentamente porque para mí es importante lo que estás sintiendo y puedo pensar que lo que estás sintiendo es felicidad, tristeza, miedo, sorpresa o ira, eso ya lo está validando. Ya está diciendo él como, ok, la persona que tengo enfrente está en capacidad de entenderme y le está dando importancia y valía a lo que yo siento. Es fundamental este momento porque ahí se empiezan a abrir, canales de comunicación importantísimos para el recorrido que nos toca de acá en adelante como padres o educadores, y dos, un nivel de confianza e intimidad que también queda grabado en la memoria del niño y a lo que lo va a llevar es a volvernos a buscar cuando no sepa qué es lo que está pasando a nivel emocional. Entonces, ok, estoy sintiendo un montón de cosas, voy a correr donde mi profesora, voy a correr donde mi mamá, le voy a explicar qué estoy sintiendo para que me diga y le ponga nombre a algo que yo no sé nombrar. Porque los niños, vuelvo y repito, tienen esa incapacidad por edad de nombrar efectivamente lo que están sintiendo en cada momento. Ahora, ¿cómo le podemos empezar a motivar? ¿Cómo podemos generar herramientas y estrategias para que para que a ellos les quede muchísimo más sencillo expresarnos sus emociones? Hay ejercicios que se deben hacer en momentos en donde no haya ninguna emoción, en estados de calma y tranquilidad, en momentos familiares o momentos escolares, donde su nivel esté estable, y nos van a permitir que haya un mejor reconocimiento en futuros momentos. Uno es contar experiencias que nosotros hayamos tenido. Entonces, yo se los decía con el ejemplo de la camiseta. Sí, si yo me mancho la camiseta, yo me hubiera sentido igual. Eso es empatía. Pero también puede ocurrir que después de que pase el evento, le digamos, mira, me acuerdo que cuando yo era chiquita me pasó igual alguna vez de 24 de diciembre, y esto es una vivencia real, me pasó.
Mis papás me regalaron obviamente la ropa para estrenar, yo era sumamente inquieta, me trepé donde no tenía que treparme y mi vestidito nuevo quedó engarzado de un montón de rejas que habían y se destruyó completamente. Entonces yo ya lo viví. Puedo decirte que lo viví, también me puse a llorar, me enojé bastante. Desafortunadamente, en ese momento en el que me ocurrió, mis papás lo leyeron simplemente como una pataleta y además de que yo estaba en duelo porque había perdido mi vestido, mis papás me acostaron castigada por haberlo dañado. Entonces fue doble pérdida, mi vestido y además el castigo, que era lo que ocurría antes. La intención es que hoy en día esto no pase y lo que logremos sea esa sensibilización frente a lo que nuestros hijos o alumnos sienten. Contar estas experiencias que nosotros pasamos le hacen entender al niño que lo estamos realmente acompañando en su proceso emocional. Que no es solamente un principio de empatía, sino que nosotros en algún momento hemos experimentado esas situaciones. Esto va a generar el mismo impacto, confianza e intimidad en la relación. Entonces, te cuento que a mí también me pasó esto, yo lo viví de esta manera, a mí también eventualmente un niño más grande me perdió el balón y a mí me castigaron cuando fue él y fue una injusticia y eso me detonó ira. Y sé por lo que estás pasando porque yo ya también lo caminé. Ahí volvemos a hacer paro. Eso es fundamental. Hay otro ejercicio que es muy interesante para aplicar en las familias o incluso en los salones de clase y es como el resumen semanal. Entonces, al final de la semana, buscar un día, un momento donde o todos los miembros de la familia estén juntos o en el salón de clase se pueda realizar y es contar los momentos de la semana que nos generaron felicidad, si hubo algún momento de ira, si hubo algún momento de tristeza, si en algún momento sentí miedo, si sentí asco o si sentí sorpresa. Siempre el modelo debe ser el adulto. Entonces, si estamos en la mesa familiar, ok, voy a empezar yo. Les quiero contar que mi momento feliz de la semana fue porque mi jefe me felicitó por una excelente presentación que hice. En ese momento me sentí sumamente feliz y a lo largo de la semana me sentí la más valiente, me sentí sumamente orgullosa, me sentí empoderada, me sentí súper feliz. Así cada miembro de la familia con cada emoción. También tuve un momento de tristeza porque se me perdió, no sé, mi esfero favorito o me puse triste porque una compañera de trabajo se retiró. O no, definitivamente esta semana no hubo momentos de tristeza. Tuve una semana en donde la tristeza no ocurrió, pero sí ocurrió la ira porque entonces iba conduciendo y un carro se me atravesó y lo choqué y eso me detonó ira. Intentar que cada emoción sea tratada en familia y se vaya rotando el espacio de hablar a cada miembro, ¿sí? Puede ser tratado de esta forma o como puede ser tratado como cuál fue el mejor momento de tu semana, cuál fue el momento que no te gustó de tu semana, qué momento te incomodó y empezar a explorar en conjunto las emociones que vienen de todas las variables de contexto y de todas las situaciones que vivimos en cada miembro de la familia, pero en un momento seguro de paz y calma, porque es lo principal que debemos transmitirle a nuestros chiquitines, que las emociones son como nubes y como nubes las tenemos que ver. Cuando uno se acuesta en el pasto y mira para el cielo y ve que el viento mueve las nubes despacito, 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 de esa forma debemos permitir que nuestras emociones transiten despacito, despacito, despacito y dentro de la calma que sea posible. Hay otro ejercicio que es muy divertido y también muy interesante y es la mímica de las emociones como expresión individual de cada uno. Voy a utilizar los nombres de mis hijos. En mi familia somos María, Samuel y Alejandro. Entonces, ok, Alejandro, quiero que me hagas una mímica de la forma en que tú expresas la tristeza. ¿Cómo comunicas tú la tristeza? Mi hijo en general es un niño muy, muy poco expresivo. Entonces,
es también la autoevaluación de, ok, de manera comportamental, en mi canal de respuesta comportamental, cómo las estoy experimentando. O Samuel, ¿cómo experimentas la ira? Samuel es muchísimo más comportamental, tiene características más fuertes, entonces él eventualmente grita, patea, tiene comportamientos muy agresivos, entonces ¿cómo la experimentas tú? Es decir, no me hagas la mímica de lo que es la ira, no. Quiero ver cómo crees tú que la vives. ¿Para qué nos sirve esto? Para validar si nuestros hijos son conscientes de que las emociones las viven y las expresan de esta manera. O el asco. Digamos que el asco tiene características muy particulares a nivel gesticular y fisiológico. Nos despierta mucha reacción fisiológica. Entonces, es interesante ver, ok, hagamos la mímica de cómo cada miembro de la familia experimenta desde su yo la emoción que está sintiendo. Como papás, tutores o maestros nos vamos a dar cuenta si tienen una conciencia real o no. Por ejemplo, en el caso de mi hijo Samuel. Si Samuel me expresa, le digo, exprésame tu ira, y él solamente fruñe el ceño y se pone así bravo y no hace nada más, eso ya para mí es un indicador de que él no se está dando cuenta de su respuesta comportamental. Y viene el ejercicio de retroalimentación. Entonces, ok, no, mi amor, cuando tú te enojas o tienes ira, tú pateas, tú gritas, tú te pones muy, muy bravo, lloras de la ira, pero no lo estás reconociendo, te estás dando cuenta que te comportas de esa forma. Entonces, claro, él me va a decir como, no, mamá, no tenía ni idea. Ok, la experimentas de esa forma y lo que ocurre después de tu ira por lo general es que duras en estado de frustración 2 días. ¿Sí? Entonces esto nos permite evaluar qué tanta noción tiene el niño de la forma en que está experimentando a nivel comportamental sus emociones y volvemos a hacer faro para que él entienda cómo es realmente su expresión comportamental. Que a la larga la expresión comportamental es lo que más genera irritación en nosotros como papás o maestros, que es este festón de conducta donde hay llanto, donde hay lágrimas, donde hay gritos, donde se tiran al piso, donde son difíciles de contener. Entonces, cuando tenemos toda esta información en el momento de un futuro evento complejo, tenemos más capacidad de reacción y más posibilidad de ayudarlo a contener. En conclusión, lo que debemos entender de las emociones es que, 1, todas son necesarias y absolutamente adaptativas. 2, no las podemos minimizar. Esto no se trata de el niño está emocionado, hace pataleta. No, el niño está feliz y está experimentando un montón de sentimientos asociados, o está triste, o tiene ira, o está pasando por un momento de sorpresa, o tiene miedo, pero debemos como adultos dejar de minimizar lo que nuestros hijos sienten. Y esta expresión emocional ocurre desde el día 1 que ellos llegan a este mundo. ¿Qué pasa? Que como son pequeñitos, la dificultad para comunicarlas es enorme, pero en la medida en que nosotros lo hablemos, los guiemos, les digamos, lo que estás sintiendo se llama tristeza, está bien sentirlo, estás acompañado. Yo como tu papá o mamá o maestro lo entiendo. Y de ahí te vas a desplegar otro montón de sentimientos que también van a tener acompañamiento, en los que no vas a ser juzgado, en donde jamás vas a encontrar expresiones como, pero deja de sentirte así, pero es una bobada, pero ¿por qué te sientas así por eso? Si eso no vale la pena para que te pongas así. Él va a terminar por entender que cada cosa que siente tiene valor, es necesaria y se va a permitir experimentarlos. De lo contrario, lo que estamos creando son futuros adultos y adolescentes con una expresión emocional muy pobre y asociando a cada emoción que puede llegar a ser mala. Y como es mala, no me permito sentirla. Y ahí es cuando tenemos el efecto ya presión. Se guarda, se guarda, se guarda, se guarda hasta que la ya presión explota. Y nos encontramos con adultos que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de depresión, que tienen trastornos emocionales complejos. ¿Por qué? Porque no reciben este soporte, este acompañamiento desde una etapa infantil temprana.
Realmente espero que esta información haya sido valiosa para todos ustedes. Si tienen alguna duda, pregunta, hay canales de comunicación en donde las puedan hacer y en la medida de las posibilidades serán respondidas. Mil gracias por el espacio y espero que haya sido de su total agrado.